Pues nada, bienvenido al 59. Transitamos entre la reunión entre pares, hexagrama 58, los serenos. Estamos en un mundo de confortabilidad que hay que tener cuidadito. Es muy bueno porque hay capacidad de regeneración, porque cuando uno se reúne con los seres electos hay posibilidad de regeneración en todos los sentidos, tanto a niveles de conversaciones como de elementos de más allá de lo meramente cotidiano, ¿no? Y circunstancial, bueno, que son aquellos que uno ha elegido de corazón y en quienes puede confiar. Sin embargo, también hay que estar prevenido, ¿no? Por aquello de que en ámbito coloquial le decimos la confianza da asco, ¿no? Es decir, es una prevención del 58. Pero andamos entre ese campo secuencial y el siguiente al que llevamos hoy, que es las adecuadas limitaciones que toda, no toda relación, sino que todo en el mundo material tiene. Es decir, todo es susceptible de ser medido, incluso la amplitud y profundidad del universo, al menos teóricamente, aun cuando cada jornada científica ponga los límites un poco más lejos y más complejos, pero siempre todo tiene una proporcionalidad que lo hace práctico respecto de su profundo sentido. ¿Mm? Bien, pues entre ambos tenemos el 59, que es un desplazamiento. El 59 es un desplazamiento que se produce en virtud de una disolución de los apegos internos que nos limitan por nuestras cristalizaciones mentales, espirituales, culturales del sustrato material y social en el que vivimos. Bueno, vamos apegando a costumbres que aunque en principio nos sirven de orientación, luego viene aquello que ahora con las nuevas palabras, ¿no? De construcción, hace falta entrar en el interior para disolver y poder amplificar los campos. Este contexto de disolución tiene, sin embargo, un anclaje trascendente, que es aquel al que se alude en el dictamen tradicional, que los antiguos reyes erigían templos a los ancestros, es decir, la parte más profunda, la parte metafísica, la parte espiritual, trascendente, va más allá de lo mero circunstancial del tiempo, ¿no? Y esa parte, a esa parte seguimos vinculados y ese profundo sentido de lo trascendente, pese a que debemos desembarazarnos de los apegos circunstanciales de los que nos queremos movernos y de los que, sin embargo, el hexagrama se ocupa en poner en el centro precisamente para que le dirijamos la atención y nos desapeguemos de ello a fin de poder abarcar más amplios campos. Recuerdo que el 59 está constituido por Kant, el peligro, y está abajo en el interior, y arriba tenemos a Sun, la capacidad de penetrar suavemente y de disolver los nudos de la sangre, los nudos del peligro, aquellas cristalizaciones. También la conjugación de elementos constituyentes de los hexagramas y por tanto de su subdivisión en trigrama. Abajo Can es agua y arriba Sun es madera. Y recordamos que los barcos se mueven a través del agua y generalmente desde el principio de los tiempos, pues su base ha sido la madera. De manera que madera sobre el agua para abarcar más amplios campos. Recuerdo, por ejemplo, en nuestro contexto cultural, la función de la península ibérica rodeada de agua por todas partes, cuando se
salimos del contexto peninsular, en determinado periodo histórico, pues encontramos los confines de la Tierra, amplificamos la posibilidad de conexión con seres humanos allende los mares, y es una manera de vehicular a través de lo trascendente, despojándonos de las creencias inmediatas del yo, nos abrimos a un abarcar más profundo, llevando sin embargo, pues, lo mejor de nosotros mismos, aquello que nos une al resto de la humanidad. El hesagrama nuclear de este, pues el 27, la nutrición, estando bien nutrido, recordamos que el arquetipo de la nutrición no solo se refiere a los bienes materialmente fungibles como los cereales, las hortalizas y los distintos alimentos que tenemos al alcance en el mundo material para la restitución del gasto corporal y la nutrición y aportación de nuevas energías. Y la nutrición se refiere, esto sería la parte inferior del trigrama de la alimentación, y la parte superior, el trigrama superior, pues se referiría a los elementos, a aquellos a los que prestamos atención por medio del oído y aquellos que difundimos por medio de la palabra. Es decir, ojo a la corrección tanto de los bienes fungibles para que nuestro cuerpo no se intoxique, pero ojo también primordialmente a la corrección de a qué historias le prestamos oído y qué historias divulgamos y extendemos con nuestra lengua. Bien, pues este es el hesagrama nuclear del 59, cuya función, que sigue siendo un factor a tener en cuenta a la hora de penetrar en nuestro interior para disolver aquellos apegos que nos separan del resto de la humanidad, y por medio de esta dilución poder abarcar más amplios campos tanto en nuestro mundo material como en nuestro mundo espiritual. Con esto creo que hemos pergeñado una imagen general del hexagrama que llevamos hoy. El 59, la disolución o la dispersión. Ahora entramos en la consideración de sus líneas individuales. Hago una alusión al orden estructural y vosotros ya ponéis vuestro magín en activo, recordando las clases previas y teniendo en cuenta lo que significan los niveles estructurales. No es lo mismo estar en párvulo, estar ya en el doctorado de una licencia, de una carrera, o en el ejercicio de una profesión duramente aprendida a través del empirismo familiar y sociocultural. ¿Mm? No es lo mismo. Bien, pues estamos en una primera línea y teniendo en cuenta el contexto general, pues aquí se alude a una dispersión general, en este caso de carácter algo inquietante, que empieza a disolverse, a diluirse, pero que para el consultante significa un toque de atención. No me gusta usar bueno, tomémoslo solo en el aspecto populista del cine, del que a las generaciones como la mía estamos acostumbrados, ¿no? Yo suelo usar este símil, independientemente de la finalidad concreta histórica y de la importancia de los personajes. Quedémonos con
la recurrencia inmediata sin profundizar. Cuando en la película del oeste oíamos el séptimo de caballería, es decir, llegaba cuando aquellos colonos estaban asediados y llegaba, era como un alivio. Pues bien, ya digo que desconnotar los personajes históricos por las posibles inconveniencias de integrarlo como modelos ideales, ¿no? Y también exoneremos del asedio malévolo, pero valgámonos de la imagen. No me extiendo más y doy que al buen entendedor con pocas palabras basta. Llega el toque de atención para el consultante de que en relación a lo que ha consultado está en condiciones de poder prestar ayuda con la fuerza de un caballo. Es decir, poderosamente. El caballo obviamente es mucho más fuerte que un ser humano. Entonces, llegar con la ayuda de un caballo es, es una connotación que subraya el oráculo, diciendo que acudimos en tiempo y con una energía muy pertinente para hacernos cargo de este momento inicial de la disolución para poder salvarlo. ¿Mm? Bien, para poder encauzarlo. Cuando muta esta primera línea, con este aporte de energía, de esta advertencia de que hemos hecho una consulta en un momento pertinente y que aprestemos nuestras energías para ir, para evitar el disloque de la disolución, pero con complementario el hexagrama 61, la verdad interior. Es decir, acude con tu energía y tu buena intención y tu capacidad de ser pertinente, de oportunidad, pero ábrete interiormente para juzgar el asunto sin prejuicios, ahueca tu interior, serena la parte inferior y con la parte racional penetra sus capas, como penetraría el viento a través de las ondas, analizando cada una de las ondulaciones que produce el visaje sobre el lago. Y cuando hayas asumido el contenido del lago, es decir, con la serenidad pertinente, aquello que sin prejuicio debes analizar para aportar esa energía y evitar la disolución de lo bueno, para coherir positivamente, pues entonces cuando lo hayas hecho desprejuiciadamente como algo tuyo, entonces estás en condiciones de poder dar voz al enunciado del hexagrama 61, que es el complementario, y que dice la verdad interior, después de que serenamente lo has analizado en profundidad y has hecho tuyo el entorno circunstancial al que has acudido a ayudar, podrás efectivamente decir algo capaz de transformar las circunstancias de manera positiva. Esta sería una aproximación a una interpretación para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias debemos abordar la segunda línea en mutación, el texto tradicional dice que uno o una debe correr hacia su sostén. ¿Qué es el sostén? Pues el sostén en términos prácticos para el consultante es sus principios éticos, sus más elevados principios éticos, sus principios morales, la ley de su entorno, la ley trascendente de su medio, en el ideológico, religioso, espiritual, trascendente, sus libros legales,
su acervo profundo y por medio del amparo espiritual y legal que puede aportarle ese profundo acervo en el que es sustancia para vivir, pues podrá aportar elementos adecuados para salvar las circunstancias de la segunda línea. Recurriendo al sostén mediador, eleva y amplifica su contemplación, conjugando bueno, todavía no, perdón, iba ya a empezar a conjugar las líneas. Esta es la segunda línea. El complementario que se suscita con la segunda línea es la contemplación, el hesagrama número 20. La contemplación nos convierte en principio materialmente en una torre en cuya cúspide estamos. Desde esa torre se ve y desde esa torre se es visto. También nos convierte en un mediador, consultor, oracular, en un mediador sacerdotal de la confesión a la que pertenezcamos, de un rey que visita a su comarca para ver si las costumbres se mantienen saludables y meter elementos correctores si es pertinente, o afirmar aquellas buenas costumbres que se están dando a la vista. Esta sería la respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión nos toca juzgar el asunto que hemos consultado en base a la tercera línea, el texto oracular dice que olvídate del yo, porque aquí las circunstancias son de tal índole. Con esto remito de manera un poco tangencial a la estructura. Tercera línea multitensionada, ¿no? Ahí estamos, y en la disolución, y en el egoísmo. Dice, aquí olvídate absolutamente. He tenido ocasiones de verlo en situaciones personales y doy fe de que efectivamente, bueno, mi fe es insuficiente, vamos, no, es innecesaria en un texto como el libro de las mutaciones, y más con la versión en en las que nos basamos, ¿no? Pero yo puedo aportar mi testimonio de haberlo visto y de dar fe de que efectivamente más vale que no se te ocurra pensar, ¿y qué hago yo? ¿Y cómo es que por ahora voy a perder ocasión de, o no voy a poder hacer? No, es que no, es que no. Es que aquí no debes, el sujeto, el sujeto tuyo, el sujeto yo, tiene que desaparecer y tienes que referirte a algo elevado, y no solo elevado, que elevado implica también tiempo, porque el complementario que produce esta línea de mutación es el 57, que es la suavidad del viento, la gentileza. Es decir, que necesita aquella imagen que yo siempre sitúo para el 57, ¿no? La de los antiguos marinos, ¿no? Con la estrella norte de norte, y haya temporal o no haya temporal o bonanza, te guías por ella. Es decir, sitúa un alto objetivo, no lo pierdas de vista, porque no vas a poder construir la casa, no tienes dinero suficiente, vas a tener que ir ahorrando poco a poco, o no vas a poder aprender la carrera o la profesión. Vas a tener que ir dedicando todos tus pequeños esfuerzos cotidianos en relación a esa alta finalidad, sea aprender el euskera o el sánscrito, o construir la torre del maestro Yun en su casa en Zurich. Bien, poco a poco. Un alto ideal, olvidarte de ti e ir poniendo todos tus esfuerzos hacia ese alto nivel espiritual al que debes incardinar todo tu esfuerzo, olvidándote del yo.
esa es una interpretación para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos a la cuarta línea de mutación, pues nos vamos a encontrar con otra situación que ya el texto tradicional nos lo advierte, que el hombre común no entiende, pero que nosotros vamos a tratar de hacer inteligible. Aquí se trata de evitar el conflicto. Y para evitar el conflicto, voy a poner una imagen muy tópica, pero de nuestro país, probablemente ya desconocida para las generaciones actuales, pero en la mía era muy recurrente. Hablo de la España de los años 50, ¿m? En que las cosas empezaban a despegar, pero para que pudieran despegar y pudiera haber un hálito de prosperidad material y espiritual y mental, pues las criaturas, aunque acuciado por lo material, obviamente, tenían que emigraban de sus casas, salían de sus pueblos, de sus ciudades, abandonando atrás a la familia, a los niños, a las mujeres muchas veces, aunque las mujeres participaban en esos trabajos fuera, en Suiza, en Francia, en Alemania, en Argentina, en otros países. Era duro dejar a la familia con dolor, con lágrimas, pero se iba fuera, salía fuera para poder remediar el mal en lo inmediato. Pues aquí yo lo he puesto en estos términos porque creo que son bastante ilustrativos de manera gráfica, aunque estoy aludiendo a lo sentimental. Y aquí es un problema de orden espiritual y de desapego del yo, que saliendo, para salir del conflicto en el que está, hace falta abandonarlo, salir del problema. Aunque digan, oye, ¿cómo que deja el problema? ¿Cómo que te vas? Huye, desertas. No es una manera de desertar, es saber saltar por más altos ideales, hacer una dejación de los apegos del yo, con la cuarta línea. La cuarta línea de mutación que nos lleva al hexagrama número 6, evitar el conflicto. El conflicto lo mejor es no tenerlo y si se ha empezado, si es posible dejarlo y si no ponerlo en manos de la autoridad judicial. En este caso, el conflicto como complementario con el apartarnos del peligro inminente que tenemos de la sangre, el desapegarnos de los sentimientos, es no llevar a extremo el conflicto. Bien, pues esa es una posible respuesta para la cuarta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias el consultante debe afrontar el objeto de su consulta con la línea quinta en mutación, aquí habla el texto tradicional escrito por el duque de Zhou de que es como cuando uno tiene una crisis, la crisis del sudor de la fiebre para curar la enfermedad, pero referido a, al sufrimiento interno que tiene el creativo en una circunstancia de atasco donde tiene que revolucionar su magín, sus entendederas, sus entretelas, tiene que poner toda la carne en el asador para propiciar una idea que sea capaz de salvar la situación. ¿Mm? Aquí hay que poner toda la carne en el asador para, para salvar la situación. Que surja un eureka. ¿Eh? De noche y día, preocupado por aportar una idea que sea capaz. Y finalmente se va a producir, pero se va a producir en función proporcional a, a las fiebres que vamos a padecer tratando de aportar la idea. Y cuando aportemos la idea, obviamente, pues producirle un nuevo cauce, que es lo que nos está indicando el hexagrama complementario. Cuando muta
la línea quinta, lo que se produce es el hexagrama número 4, la necedad juvenil, que os recuerdo los elementos arquetípicos que lo componen, es una montaña y al pie de esa montaña es un cauce de un arroyo serrano. El arroyo hemos excavado la montaña es el magisterio, es el entorno circunstancial en el que estamos, en función de el debatimiento creativo de especular una idea para aportar a la situación del consultante, ha producido un eureka, ha producido una idea y ahora esa idea pues, la vamos a tener que excavar en el entorno circunstancial en el que vivimos. Es decir, busca el material, date de alta, dependiendo de cuál sea la naturaleza de la idea, los elementos que tengamos que poner en orden poco a poco en el entorno circunstancial para abrirle cauce a esa idea que, como nos dice el hexagrama número 4, que es instructor de la primera formación del ser humano, pues poco a poco ir acumulando conocimiento para en torno a lo que nos permite el entorno circunstancial, ir acumulando los elementos para que ese cauce se desarrolle y acabe convirtiéndose en un arroyo. ¿Mm? Bien, eso para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la sexta línea, el texto tradicional vuelve a hablar de apartarse de la sangre. Os recuerdo que el texto general es desapegarse de los apegos. Y los apegos tienen mucho que ver con aquello que hemos cultivado sentimental y emocionalmente. Y eso tiene mucho que ver con la sangre calentita que diríamos por aquí en el sur, ¿no? ¿Mm? Pues desapégate del contexto de lo familiar. Aquí daos cuenta de que la petición ha ido abriéndose paso paulatinamente y con diversos tipos de esfuerzos, desde apartarse circunstancialmente para poder proveer después del salto cualitativo, como era la cuarta línea, la quinta con el esfuerzo de la recopilación de una idea, de la creación de una idea generadora de un cauce nuevo, y en esta pues apartarse de los hábitos familiares para poder proveer como haría el agua, como hace el agua, que es el complementario de esta línea en mutación. Pues con una transparencia fiel a sí misma, pero sin la pretensión de ir a un lugar predeterminado, no, conforme le imponga la gravedad circunstancial es la que manda. El agua fluye por allí por donde el terreno, la gravedad en el término newtoniano, o en términos de gravedad em, de enfermedad patológica, nos impone y tengo poca fuerza, tengo que ir poco a poco. Y la gravedad nos impone el terreno circunstancial. Nos exige también, como el agua, transparencia y capacidad de adaptación. Si el lugar es estrecho, el agua se adecuará a ese cauce estrecho. Si el lugar es abierto, el agua se desparramará por ese cauce abierto. Y es transparente, es decir, estos elementos conceptuales debemos llevarlos al comportamiento, ¿no? Es decir, adaptación a las circunstancias, transparencia y conforme sinceridad circunstancial. Bien, pues esta sería la respuesta para la sexta línea de mutación. Ahora sí, ya entramos en la mutación de dos líneas. ¿Mm? Y por tanto, tenemos la primera y la segunda. La primera, que es acudir con la fuerza de un caballo, es decir, estamos bien provistos internamente, hay un buen potencial que debe desarrollarse previamente con una gran capacidad de análisis, de apertura interna,
de desprejuicio para poder analizar desprejuiciadamente, hacer un análisis profundo de las circunstancias como propio, recurrir a lo más elevado del propio criterio espiritual, ideológico, moral, ético, aquello que son nuestros patrones, nuestras leyes, las más acendradas en nuestro espíritu, y desde ahí mediar. Y con la conjugación de ambas líneas, pues tenemos como complementario el hexagrama número 42. El aumento, salto inmediatamente al aspecto más pertinente de resaltar. Un hexagrama no puede resumirse fácilmente, es poliédrico y tiene muchos matices, pero en relación a la consulta, pues podemos determinar unas líneas más pertinentes. El 42, en el ámbito de la tradición, es el arquetipo del aumento del carácter. ¿Y cómo se produce el aumento del carácter? Pues el noble, dice el texto, allí donde ve el bien lo hace suyo y se declastra de vulgaridad para elevar su carácter. 42. El 42 son bendiciones que proceden del cielo y cuya función es estimular al emprendimiento. Bien, esto sería para la conjugación de la línea primera y segunda enmutación. Cuando tenemos que conjugar en otras circunstancias la primera y tercera, volvemos a poder acudir con la fuerza y energía de un caballo, con la capacidad de aperturar nuestro interior para analizar con serenidad y capacidad de reflexión desprejuiciada el asunto del que tenemos que ocuparnos y además sin referirnos a nuestro yo como referente antropocéntrico para esta cuestión, sino olvidándonos de nuestro yo, situar el objetivo de esta consulta en un alto nivel al que es preciso tener en cuenta de manera perseverante y hacia el cual acopiar con perseverancia y con gentileza durante un tiempo importante para su construcción, para su materialización. Porque el complementario así nos lo indica, por además de la mutación de la segunda línea que nos lleva al 57, nos sitúa el objetivo en altura y nos dice vaya a tener que ser perseverante porque no vaya a poder transformar la circunstancia de manera inmediata, sino que vaya a tener que ir acumulando recursos a lo largo del tiempo para poder situarlo. Pero es que el complementario total de la primera y tercera línea es el hexagrama número 9. Y el hexagrama número 9, os lo recuerdo en el ámbito coloquial de nuestras clases, que es aquel en el que yo digo a Karate Kid, en el que el maestro Miyagi le dice al chaval que está loco por entrar en combate, le dice dar cera, pulir cera. El 9 es trabajar el interior, trabajar el propio carácter, controlando ¿qué? Los impulsos iniciales de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza bruta, irlo perfilando, adecuar el carácter a las circunstancias. Bien, pues esto para la primera y tercera línea de mutación. Cuando tenemos que conjugar la primera y la cuarta, con la primera volvemos a caballo, vamos a caballo, no solo vamos solos, sino contamos con las poderosas ancas y el lomo de nuestro caballo, pero también debemos contar con nuestra capacidad de apertura y de desprejuiciarnos, de poder analizar
sin ver si nos gusta o no nos gusta, si nos cae bien o no nos cae bien, qué recuerdo nos trae, no, desprejuiciadamente, serenamente deposita el paquete a analizar serenamente en tu interior. Analízalo como haría las suaves ondas del lago o como hace la persistencia de la razón tratando de querer llegar a aclarar el asunto, penetra el asunto hasta el interior y luego con la cuarta línea teniendo en cuenta aquello de que para salvar un obstáculo en lo inmediato, a veces hay que dar un salto cualitativo por encima de los inmediatos apegos. El recuerdo de la línea aquella de que había que abandonar, que para traer el pan a la casa había que dejar a la familia en el pueblo e irse a trabajar a Alemania para que pudieran comer los de aquí. ¿Mm? Sí, hay un cierto desapego del yo con esfuerzo y es un salir de eso para evitar que el conflicto se agrave y sales hacia el exterior y abandonas el conflicto. Y con ello, con ambas líneas, el complementario total es el hexagrama número 10, ¿qué es lo que viene a indicar el 10? Como sois alumnos adelantados, pues no voy a reiterarme excesivamente y sí quiero pues pediros que recurráis a vuestra historia con las clases. El 10 es el porte. El porte es la manera adecuada de poner la huella en el mundo, en el Tao, de corresponder adecuadamente al mundo al que pertenecemos. El anticipar por medio de la reflexión y de la claridad dónde vamos a colocar nuestra huella para que no nos desmadremos ni seamos un mal ejemplo, ni ensuciemos más el patrimonio común de la humanidad al que pertenecemos. Bien, pues esto para la primera y cuarta línea de mutación. Para la primera y quinta, pues otra vez, nada, volvemos a coger caballo, o a lo mejor tenemos un campo de posta y todo, y vamos y cogemos uno nuevo. Bien, cogemos el caballo, nos aprestamos para allá, abrimos nuestro interior, dejamos que el asunto entre, lo analizamos desprejuiciadamente y ahora con la quinta línea nos esforzamos sobremanera con sudores nocturnos, como si tuviéramos fiebre para curarnos del mal que padecemos y aportamos una idea para abrirle un cauce a aquella situación en la que estamos. ¿Mm? Bien, pues el complementario de estas dos líneas es el 41. ¿Y qué es el 41? ¿Qué nos dice el 41? Que es la merma. La merma nos dice, mira, controla los deseos y las pasiones para tener un mejor gobierno de ti y de la situación de la que te estés ocupando. Bien, pues con eso hemos terminado la primera y quinta. Ahora vamos a abordar otra vez a caballo. Parece que somos íberos. Bueno, el caballo es una imagen preciosa, un animal estupendo. Bueno, a mí me encanta. Yo creo que nos encanta a todos, ¿no? ¿Verdad? Bien. Yo no monto a caballo, desgraciadamente. Mira que he vivido entre caballos. Bueno, bien, vale. Frustraciones, no logramos todo en la vida, pero ¿qué vamos a hacer? Y ya a esta altura no lo voy a montar. Bien, montaré el mío, eh, hipotético, y acudimos a afrontar el problema de la disolución con ánimo de desprejuiciado para poder hacer un sereno y profundo análisis de la cuestión que queremos abordar y acerca de la cual hemos consultado.
Bien. Dicho esto, que corresponde a la primera línea y su complementario, la sexta nos dice, salte de lo trillado, salte de los apegos familiares, salte y discurre como si fueras agua, sin pretensión, fiel al entorno circunstancial por el que transitas, transparente y adaptablemente. Y sin olvidar un asunto que antes no le he adjudicado al agua, que ella lo tiene, que es fertilizadora. Es un magisterio ancestral. De hecho, daos cuenta, Amazonas, Nilo, Rin, Guadalquivir, Ebro, todos los ríos son civilizadores, son fuentes de civilización y de fertilización. Esas vegas maravillosas. Bien, pues el complementario de ambas líneas de mutación es el 60. Y el 60 es el arquetipo de las formas de regulación. Todo en la naturaleza tiene unas proporciones que le son adecuadas en función de aquella finalidad hacia la que ha sido destinada por la naturaleza, en última instancia, la naturaleza divina. Una proporción de comida para el elefante y una territorialidad proporcional para que satisfaga sus necesidades, y una para el ratón, diferente, pero todo tiene su medida. Pues bien, el complementario nos indica que debemos situar la resolución de este asunto en su medida proporcional. ¿Y dónde está la medida proporcional? Pues en el ámbito de nuestra civilización. En nuestra civilización lo mismo hay, ay, ¿cómo se hacía el pil? Bueno, pues vete a un recetario. ¿O cómo se arregla la lavadora? Pues el técnico tiene un manual en el que te dice, este modelo necesita de esta. Pues bien, nosotros podemos recurrir al medio civilizado de nuestro entorno para equilibrar, dice el texto, que en la medida, que en la debida proporción está la virtud. Y ahí está el equilibrio, la proporción. Bien, con esto pasamos ahora vamos a dejar al caballo que reposte. Vamos a dejar que coma y que se tranquilice y que deje de sudar. Con estos sudores y aguantándonos encima. Vale. Pasamos a la segunda línea. Hemos dejado el caballo, pero no vamos a dejar nuestro libro interior. Nuestro librito no lo vamos a dejar. Nuestro librito de principios, sea cual sea, sea cual sea, la base de principios morales y éticos, nuestra doctrina, digamos, empecemos por lo bajo para ir hacia arriba, ¿no? Las costumbres del barrio, las costumbres de la familia, lo mejor de las costumbres de la familia o del barrio o del país, o de la ideología que en el momento tiene la confianza de la mayoría, o todavía más alto, el credo espiritual de cada una de las criaturas, con sus libros sagrados. Pues ese libro de sostén es el que nos va a servir para poder aconsejar adecuadamente cómo va a ser. Uno recurre a su sostén y actúa como mediador, teniendo en cuenta el libro de sostén, para no ser infiel a lo de arriba y no pervertir a los de abajo. Entonces, con una extremada seriedad, referenciarnos en aquello que es nuestro sostén. Bien, pues esta es la base, esta es la línea que nos sirve de base ahora. Que ahora en principio la vamos a tener que conjugar con la tercera. Que la tercera es aquella que dice,
Olvídate de los caprichos de tu yo. Ah, que tú no tienes el pan calentito que querías cada mañana. Que no tienes el colchoncito que querías. Que no tienes el paseíto, que no tienes aquellas amistades, que no tienes tu tertulia, que no tienes, pues vamos más, ¿no? Que no tienes tus afeites, que no tienes los elementos de tu higiene, de tu acicalamiento. Pero vamos, para nada. No pienses en ti ahora. Sitúa una alta idea y por ser alta mm, va a implicar al mismo tiempo para poder consumarla, porque no solo es alta, es dilatada en el tiempo y con unos esfuerzos constantes, porque lo que te has propuesto aprender euskera. Muchacho, vas a tener que coger y ir a la escuela día a día y empollar y escuchar, ¿m? Para poder adquirirlo. De manera que mm, no tienes que pensar en lo confortable que te quedarías en tu casa en lugar de tener que atravesar con las calores que hacen todavía 7 u 8 horas de camino. No debes pensar en ti. Sitúa alto y fuera de ti la finalidad y a por ella. Cuando conjugamos las dos líneas, el complementario es el hexagrama número 53, que como recordaréis, y si no, hacer el esfuerzo de entre las tres modalidades tipificadas en I Ching de evolución, tenemos el 46, el árbol en el valle, tenemos el 35, el ámbito que recorre el Sol en un solo día, la expansión rápida, y tenemos el 53, que es el árbol en la montaña, pero que es el más lento, pero al mismo tiempo también es más esforzado porque es menos nutriente, le cuesta más a las raíces encontrar la alimentación, el viento lo combate más, el rayo lo puede partir antes, pero al mismo tiempo es también un icono, es un hito, es un ejemplo a seguir. Y como tal ejemplo, porque está tipificado por tres tipos de lectura, es una oca, es un grupo de ocas que tienen la capacidad, tienen atribuida, al menos en la tradición china, no sé si en la zoología eso se sostiene, quizás con Loren nos lo podría aclarar, la fidelidad a lo largo de toda la vida, tiene la elevación y tiene que cuando van por lo alto conformando imágenes, pues sirven de inspiración para poetas y chamanes, que además usan las plumas. De manera que el 53 tiene también la imagen de un campesino que vive en lo alto de la montaña y y no, perdón, el 53 es también un matrimonio a la antigua. Es decir, donde todos los detalles son importantes. No vale presentarse delante de la iglesia y no llevar las jarras, porque se le ha olvidado al novio las chisteras, si es que llevaba chisteras, o lo que quiera que lleva, que haya aparejado para la boda como a ellos les gustan. ¿Mm? Es decir, es un progreso gradual donde todo tiene su importancia y que naturalmente implica tiempo y esfuerzo y una cierta capacidad de ejemplaridad. Pues esto es lo que le corresponde como complementario a la línea segunda y tercera en mutación. Cuando tenemos que conjugar a la segunda y la cuarta, no me voy a extender mucho en la segunda porque ya he dicho bastante antes, ¿no? La segunda es nuestro libro espiritual.
Vamos a resumirlo ahí. El libro, sea material o sea virtual, aquella norma interna que más vale, que tiene mayor valor para nosotros y que nos sirve de sostén en nuestras decisiones difíciles. Pues, y que además nos sirve para que nosotros, cuando nosotros ejercemos de mediador en algo, es a los elementos a los que nos referimos. Esa es la línea de la que partimos. Y ahora la tenemos junto con la cuarta, que la cuarta es aquel padre de familia o aquella madre de familia que tiene que abandonar el calor de la sangre, ay, dejo a mi padre, dejo a mi madre, que veo con los mayores que somos, dejo a mi niño chico y me voy a Suecia, pongamos por caso, ¿no? Pero voy a traer coronas suecas en lugar de las devaluadas pesetas de los años 50 y voy a hacer una aportación importante a la familia y voy a evitar eh, llegar a extremar el conflicto en el que nos vemos sumidos. Bien, pues el complementario de estas dos líneas, de la conjugación de estas dos líneas, es el hexagrama número 12, la desconexión. La desconexión, sin embargo, tiene un aspecto, el aspecto que vamos a privar nosotros, como siempre digo, prismáticamente, cuando venimos de varias mutaciones, el valor prismático del hexagrama complementario es muy importante saber distinguirlo, dada la cantidad de matices que tiene, que abarca un hexagrama. Pues bien, el valor prismático del 12, en este caso de la desconexión, es que el noble arquetípico representado dentro del campo del hexagrama número 12, no se deja ganar por el ascenso de lo vulgar. Sabe valerse aun cuando tenga que padecer soledad e incluso carencias, tiene amparo en su valer interior, que es muy pertinente teniendo en cuenta que tiene que basarse en principios con la línea 2 y que tiene que hacer un abandono del calor de los sentimientos con la línea cuarta. Con el 12 complementamos la segunda y cuarta. Bien, nos vamos ahora a conjugar a la segunda línea. Vamos con nuestro libro, con nuestro libro de principios y con nuestra función de mediador, para no ser traidor a los principios en lo que creemos y para no confundir con falsas normas a quienes se fían de nuestro criterio. Y con la línea quinta, haciendo el esfuerzo de enfocar el asunto que acaba de enfocar el consultante y que debemos dilucidar, creando una idea nueva y abrirle un camino. La línea quinta es, con gran esfuerzo, tenemos que propiciar aquí un eureka. Aquí hace falta la aportación de una idea. Y esa idea no nos va a caer del cielo sin esfuerzo. Vamos a tener que estrujar nuestro magín a tope, darle vuelta a la olla hasta que de ahí salga un buen guiso. Aunque tengamos que irle abriendo un camino paulatinamente. Como manda la línea quinta, después de la idea hay que ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica hay que iniciarla. Y eso ha de ser paulatinamente, poco a poco, y con un sentido de adecuación al entorno. El complementario de estas dos líneas es el hexagrama número 23. Y el 23 es la desintegración o el derrocamiento. Es decir, y como queremos evitar, evidentemente, la desintegración, porque dice, emprendimientos traen desventura, se derroca el castillo de naipes por ambición, hemos agotado la capacidad de soporte de la base de nuestro edificio y al construir, al querer ambiciosamente echarle un piso más, lo que hemos hecho es que hemos hundido nuestra vivienda. No. Antes que eso, ¿qué? El aspecto prismático
del hexagrama 23 para aplicar en estas circunstancias es fortalecer la base. Antes que emprender con nuevos proyectos, fortalecer la base para que la base pueda soportar cuando sea preciso, cuando sea pertinente, un movimiento de carácter constructivo. Pero antes es necesario que hayamos aprendido todo el vocabulario o que hayamos acumulado todo el material necesario para la construcción de la casa. Bien, esto para la segunda y quinta. Ahora tenemos que conjugar segunda y sexta. Con la segunda vamos con nuestro libro, con nuestra ley, con lo mejor de nuestra ley, con la síntesis de nuestra ley, con nuestra capacidad de mediación, con nuestra centralidad respecto de aquello que creemos, con nuestra honestidad para no confundir a aquellos que creen en nosotros y con nuestra determinación, con esto aludo a la línea sexta, de salirnos del contexto de lo que nos resulta familiar, ya sea de la sangre o ya sea por hábito, para poder transitar desprejuiciadamente con adecuación al terreno circunstancial, como el agua, conforme al terreno de la gravedad, y acentúo el concepto de gravedad porque nos vale tanto desde el aspecto etimológico de la gravedad newtoniana como de la gravedad en el sentido de patología. Tanto en un caso como en otro, si estamos mal, tenemos que ir pasito a pasito, y si el terreno de la gravedad, el agua, es totalmente fidedigna. Daos cuenta que siempre se usa la regla para medir que haya paridad entre lo que pretendemos construir. Pero sin olvidar que ese agua, fluyendo conforme adaptadamente, sin pretensiones, sin prejuicios, al entorno circunstancial por el que tenemos que desarrollarnos en relación a la consulta que hacemos, vamos fertilizando, es decir, estamos construyendo. No debemos olvidar que el dictamen del 29 dice que si eres fiel a tu corazón y en lo que haces, serás alegre en tu corazón y feliz en lo que, y con resultado feliz en aquello en lo que te compromete. Bien, pues cuando tenemos estas dos líneas de mutación, el complementario es el hexagrama número 8, la solidaridad. La solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo, haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. Pero la solidaridad no se da con cualquiera. La solidaridad debe tener un tiempo. Y un tiempo cometido, porque si nos apresuramos y le damos la solidaridad a cualquiera, malo, porque luego corremos el riesgo de querer romperla y sería peor. Y si tardamos demasiado en decidirnos, pues también malo, porque ya se han reunido todos. Entonces, tenemos que evaluar en profundidad todos los niveles de nuestras vibraciones para poder estar empáticamente bien conjugado con el momento y las circunstancias y las personas o el contexto. Bien, pues esto es para la segunda y sexta. Damos un pasito más y nos olvidamos del yo. Olvídate del yo y sitúa el objetivo fuera de ti, alto, y disponte a trabajar
con gentileza y con reiteración, con pequeños aportes, siempre en esa misma dirección, elevada, poco a poco y con desapego del yo. En esta línea estamos de partida. Y ahora además, en principio la tenemos que conjugar con la cuarta, que te dice, salte del entorno, que esto es algo que no entiende la persona común. Pero tú estás obligado a hacer ese salto cualitativo intelectual, mentalmente y emocionalmente. Para salvar la situación en lo inmediato, debes salirte de ella, con ello evitas extremar el conflicto y sitúala a largo plazo. El complementario de la mutación de ambas líneas es el hexagrama número 44. El hexagrama 44 es el encuentro súbito, en el aspecto prismático que hago valer para la línea de mutación, es el encuentro súbito con la debilidad. No vayas a darle, no te lo vayas a permitir. No seas autocomplaciente con la debilidad. Vuelve la cosa por el contrario. Es decir, darle la vuelta a la perspectiva del hexagrama y en lugar de ceder a lo primero autocomplaciente que te encuentras, sábete tú mismo que eres deudor de las órdenes del cielo. Arriba está Shen, abajo Sun, difusor de las órdenes del cielo. Quien es deudo de las órdenes del cielo no permite que la debilidad gobierne sus actos. Pues este es el complementario para la línea tercera y cuarta en mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la tercera y la quinta, pues la tercera ya sabemos. Olvídate de tu yo, sitúa una meta alta y con tiempo y con pequeños aportes, perseverantemente. Y con la quinta, además, trabaja en la construcción o por la adquisición de una idea brillante, pero no por brillante, sino por eficaz, que sea capaz de aportar una solución, aunque tengas que iniciar un cauce poco a poco, pero debes aportar una idea nuclear que salga, que permita el desatasco de esta situación en la que estás atrapado y que no puedes ni siquiera pensar en el yo, pero que a largo plazo sí deberás situar con elevación para salir adelante airosamente. El complementario nos va a dar algunas pautas de interés para que psicológicamente nos situemos en relación a nosotros y a los posibles errores que hayamos cometido y que han propiciado que nos veamos en estas circunstancias. Porque el complementario es el 18. El trabajo en lo echado a perder. Y el trabajo en lo echado a perder quiere decir que hemos sido negligentes, que hemos permitido por indolencia, por no tener capacidad de reacción oportuna y por ser autocomplacientes, hemos dejado que se nos haya ido colando la debilidad en nuestro proyecto, en nuestro negocio, en nuestra familia, y ahora anda todo mangas por hombro. Hemos permitido que los animales se nos suban a la cabeza, hemos permitido que la familia sea absolutamente desordenada, hemos metido en el negocio a gente que era incompetente, pero que por autocomplacencia, porque nos han gustado en aspectos parciales, lo hemos metido y nos han arruinado el negocio o nos lo están arruinando. Y ahora estamos en la tesitura de poder revisar retrospectivamente por qué hemos empezado a
a permitir ese tipo de debilidades que nos han llevado a la situación lamentable en la que estamos, meterle cuñas rectificadoras y velar, porque como ya hemos errado, y la cabra, como dice el refrán nuestro, tira al monte, que volvamos por inercia a volver a caer en los mismos errores. De manera que rectificación previa, previo análisis de la descomposición cuando se ha ido colocando en nuestro entorno, en el entorno de nuestra consulta, cómo la corregimos y cómo velamos que no vuelva a suceder. Pasamos de día y circunstancias. Lamentablemente empezamos con la tercera. Olvídate del yo, olvídate de pensar en ti, sitúa el objetivo a largo plazo y de manera elevada y ponte a trabajar día a día para esa consecución. Bien, y con la sexta, olvídate que sobre lo anterior, olvídate de los contextos familiares, olvídate incluso de la propia familia. ¿Cómo? Discurriendo con la transparencia y capacidad que tiene el agua de aceptar el terreno donde la sueltan. Donde cae el agua, allí discurre. ¿Y cómo discurre? Pues por el lugar de menor resistencia y con transparencia y fertilizando. Y así lograrás algo. Hexagrama complementario total. 48. El pozo, lo común. Es decir, con elementos comunes. No hace falta que sean sofisticados. No hace falta que sean muy rocambolescos. Con elementos que todo el contexto en el que pretende desarrollar la consulta, que ha llevado a efecto y que te ha dado estas dos líneas mutantes, todo el mundo pueda entender con los elementos comunes. Es decir, habla el lenguaje del pueblo y habla de los elementos que el pueblo conoce. No le pida peras al olmo, pero no seas corto ni seas precipitado. También la medida adecuada. Bien, pues esto es para la tercera y sexta. Ahora salimos de esta situación terriblemente embarazosa de no pensar en uno mismo, de tener que pensar a largo plazo y de ir acopiando poco a poco y gentilmente para meternos en otra situación que para nada es tampoco agradable. Pensar que estamos en un hexagrama de grandísima importancia porque va a amplificar nuestro campo de acción material, también psicológico, también mental, también espiritual, pero eso requiere, como los propios partos, esfuerzo. Cualquier amplificación significa siempre esfuerzo. Vamos a la cuarta línea. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuál es el esfuerzo que nos pide la cuarta línea? Por la cuarta línea dice, mira, si piensas como el hombre común, no, te va a aparecer una transgresión y te va a aparecer lo que diríamos en términos populares un contrario. ¡Ay, qué lástima! ¿Cómo es que dejes al niño? ¿Cómo es que dejes a la familia? Con lo delicado que es tu papaíto, tu mamá. Más delicados van a estar si sigues en el mismo sitio. Sal del entorno familiar. Sal del medio de la sangre. Sal de la forma en que piensas y da un salto cualitativo y podrás proveer, salvar al menos el conflicto, el no llevarlo a extremar. De esa tesitura partimos. Esta es la línea de la que partimos. Con la línea quinta, ¿qué añade sobre esta situación? Pues que
dinamiza, como dice el libro hindú, aquel que va a preguntarle a Brahma qué es Brahma y le dice dinamiza. Y cada vez que le pregunta el hijo al padre es dinamiza. Pues dinamiza la mente, dinamiza la circunstancia, dale vuelta, crea una idea nueva, deja lo anterior, aporta algo nuevo, aunque tengas que abrirle un cauce poco a poco y ciertamente adecuado al entorno circunstancial. No es que vayas a vender una fantasía arbitraria, debes tener una idea, pero una idea aplicable y una idea dejando atrás tus residuos sentimentales, aportar una idea nueva y abrirle un cauce nuevo. Pero antes de ese cauce, para ese cauce nuevo, el complementario de estas dos líneas de mutación es el hexagrama número 64, antes de la consumación. ¿Recordáis? El zorro, tenemos dos zorros en una tesitura peculiar. Hay un río helado y tenemos dos zorros, uno viejo y otro nuevo. Las gallinas están en la granja de gallinas que huele a gallina, el olor pasa por encima del hielo y los dos animales están soliviantados porque les rugen las tripas. Están locos por lanzarse sobre las gallinas. Si el joven zorro se precipita, resbala sobre el hielo, hunde la cola y se ha acabado. Se ha acabado la aventura. En cambio, el prototipo del zorro ilustra cantidad de cuentos y leyendas, tanto en Oriente como en Occidente. Es cauto, ausculta el crujir del hielo. Ciertamente le rugen las tripas y está viendo las gallinas allí, pero sabe que el camino no es cuestión del azar, sino de una vista larga y un paso cautelar. Pues en esa tesitura está esta criatura con las dos líneas mutantes que le han salido y con el complementario. Antes de la consumación, cautela, vista larga y paso corto. Bien, esto para la cuarta y quinta. Ahora nos toca enfrentarnos a la cuarta y sexta. Con la cuarta estamos en la tesitura que ya hemos mencionado. O persona común, vas a tener que hacer de tripas corazón, pero haciendo de tripas corazón no extremas el conflicto en el que estás y vas a poder salvar la circunstancia saliendo del ámbito contextual en el que te sientes, con el que te sientes tan identificado y que está ardiendo hasta el punto de poder achicharrarte. Sal de ahí. Y con la sexta línea, sé como el agua, transparente, fiel a sí misma, el agua, no tú, a los sentimientos que debes abandonar, a los sentidos del comportamiento familiar, que dice también la sexta línea, que debes abandonar, porque tienes que adecuarte al campo circunstancial, gravitacional, de gravedad, porque por el que te toca vivir y transitar en relación a la consulta que has hecho, para poder fertilizar posteriormente. Bien, complementario total, el 47. Arquetipo. Arquetipo de prueba del carácter. Arquetipo en su faz prismática, el 47. Prueba del carácter. El noble sale crecido. ¿Por qué? Porque acepta que es en el universo una mota más. Entre su ciudad, una criatura más. Y que la suerte
no tiene por qué serle diferente del que vive en un barrio colindante. Y por ahí aprende humildad. También aprende, porque el texto del 47 lo dice, que la razón discursiva no lo arregla todo, que te ahorres todas las razones que puedas argumentar y que con ello te deslastras de rencor. No sientes que el mundo va contra ti, sino que te toca la suerte de poder superar este destino individual que en estas circunstancias te toca saber superar. Y si lo haces bien, saldrás crecido, porque serás más humilde, confiarás menos en la capacidad de razonamiento puramente retórico e incluso llevándolo a extremos racionales. Todo no se resuelve racionalmente. Y vas a disminuir el rencor. Bien, pues esto para las líneas cuarta y sexta. Y por último, pues vamos a combinar la quinta y sexta. Con la quinta es aquella criatura que puesto en una viñeta del cómic estarían saliendo chiribitas del globo del cómic, ¿no? En la cabeza le hierve. El magín lo tiene a tope, porque de la fiebre que le está entrando. Mira que le he dado vuelta al asunto. He visto esto, he visto lo otro, he visto aquello, lo he visto de esta manera, lo he visto de la otra. He consultado a fulano, a mengano. Mira que todavía, es decir, estoy bregando por aportar una idea que debo aportar. Debo aportar un eureka. Y después de aportarle el eureka, debo ponerlo en circunstancias territorial circunstancial, no ideal, sino circunstancial. Poco a poco, debo hacerlo. Y además la línea sexta me dice que me aparte de lo familiar. Hostia, esto es grave. Es decir, no solo de mi padre y mi madre, o de mi hermano y mi familia que tengo, de mi mujer y de mis niños, sino puede que esté aludiendo a la manera tradicional que tengo de resolver mis asuntos, pero que en cambio discurra con total adaptación y transparencia y sencillez al terreno circunstancial por el que tengo que transitar. Pero es que con esto me está aportando unas ideas que no se me habrían ocurrido a mí porque estoy lleno de prejuicios previos. Bien, pues con ambas líneas en mutación, el complementario es el hexagrama número 7. Valor prismático para la aplicación de la línea. Necesidad circunstancial. Confort, priorizar cuál es la necesidad fundamental, cómo abordarlo estratégicamente, cómo disciplinarlo y cómo orientarnos disciplinadamente para el cumplimiento estratégico de esa finalidad, el ejército. Y bien, pues con esto terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.